Las bodegas siempre son vulnerables, poca iluminación, generalmente no hay cámaras, no tienen supervisión constante. Y acá guardamos objetos valiosos o cosas útiles que simplemente no nos caben en el departamento. Quédate ahí porque hoy día te voy a mostrar cómo solucionar este problema y mejorar la seguridad de tu bodega. Si de seguridad se trata, les recomiendo que partan por el punto más débil de una puerta, que es la cerradura. La gran mayoría no están pensadas para ser de máxima seguridad, incluso se pueden abrir con una lámina plástica. Y se los voy a demostrar ahora abriendo esta. Imagínense una persona con práctica. Para solucionar esto vamos a cambiar dos cerraduras. Primero vamos a cambiar la actual por esta Fixer, que es mucho más segura. Este modelo tiene apertura exterior e interior solamente con llave, no tiene pomo, porque el pomo es fácil de forzar o de romper. Por eso las puertas de alta seguridad lo evitan, no lo tienen. Primero retira la cerradura anterior. Como quedaron listas las perforaciones, no será necesario taladrar. Inserta el mecanismo del pestillo en el agujero de la puerta y atornilla. Presenta y atornilla la parte exterior insertando la espiga del cilindro en la leva. Presenta e instala el cerrojo mariposa interior. Fija la cerradura con tornillos y prueba el funcionamiento. La placa del marco la dejamos porque tiene la misma medida de la anterior. Esta cerradura es muy segura porque no se puede manipular, viene con un sistema de pestillo por dentro. Yo puedo estar trabajando en la bodega revisando cosas, simplemente cierro por dentro y me despreocupo de la entrada de otras personas. Con esta cerradura ya tu bodega ganó en seguridad y con la segunda mucho mejor. Esta es la segunda cerradura que vamos a instalar y este modelo viene con sensor y alarma integrada. La segunda cerradura la vamos a instalar 20 centímetros sobre la primera. Seguimos las instrucciones del fabricante que también viene con una plantilla. Marca el centro del nuevo agujero en la cara de la puerta y también en el canto. Taladra el agujero principal utilizando una broca copa. Después, en el canto de la puerta, a la misma altura, taladra el agujero para el pestillo. Al igual que antes, inserta el mecanismo y marca el contorno de la placa frontal. Con el formón y el martillo, haz un calado dentro del contorno marcado. Ahora ensambla y atornilla igual que antes. Presenta y atornilla la parte exterior insertando la espiga del cilindro en la leva. Presenta e instala el cerrojo mariposa interior. Marca la posición exacta donde está el pestillo y fija la placa. Y ahora es el momento de la verdad. Cierra la puerta y prueba el sensor de movimiento. El sensor detectará movimiento aproximadamente a 1 metro de distancia. Si ese movimiento persiste por más de 4 segundos, se activará la alarma. Para desactivarla, simplemente abre la puerta con la llave y listo. Con estas dos cerraduras, tu bodega está muchísimo más segura, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a sumar dos elementos que la van a dejar prácticamente impenetrable. Para comprar todo lo que estamos usando, descarga la app de Soymac. Encuentra y compra todo lo que necesitas para este y para todos tus proyectos. Consulta disponibilidad, compara precios, arma listas con tus productos preferidos. La mejor app, fácil y rápida. Vamos a instalar en el interior un sensor de movimiento infrarrojo y te puedes olvidar de los cables porque es un sistema inalámbrico. Es súper útil cuando no hay buena iluminación, pero lo más importante es que es un muy buen elemento disuasivo. Y por último, vamos a instalar un interruptor con sensor de movimiento para ampolletas. Así, si alguien logra vulnerar todo lo que ya pusimos, no va a poder actuar sin que sea visto o sin dejar rastro. Con todos estos elementos, tu bodega pasó de ser un punto vulnerable a ser un espacio realmente seguro. Ahora puedes guardar todas tus cosas tranquilamente sabiendo que hiciste todo lo necesario para mantenerlas más protegidas. Y lo mejor de todo es que lo hiciste tú mismo, paso a paso y en poco tiempo. ¿Solucionamos? ¡Solucionamos! Suscríbete al canal de Soymac en YouTube para ver nuevos videos como este todas las semanas. Y recuerda que todo lo que necesitas para renovar y mejorar tu hogar lo encuentras en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com. Nos vemos. Chao, chao.